Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado Emma. No me digáis que no es bonita, es un amor de muñeca. Ella está encantadísima con su monito o su mono, su overlock, su jardinera o como le llamen en diferentes países. Dejádmelo en comentarios y así aprenderemos todas. Este gran lazo que le ha gustado ponerse en el pelo hoy con su pelo súper bonito al viento, que le da mucho volumen esta forma de colocar el pelillo y que a mí me encanta. Y bueno, pues ya veis sus uñitas pintadas, sus perlas que no le pueden faltar, sus joyeríos de brillante, los pendientes, las orejitas, en fin, un amor de muñeca. Así nos quedó y así la voy a compartir con todas vosotras. Espero que os guste, que os animéis a hacerla y sobre todo que Emma os enamore como me ha enamorado a mí. Nos vemos. Bueno, compis, pues vamos a hacer a Emma. Vamos a hacer un reciclaje, un recordatorio, un paso a paso, pero súper rápido, de todo lo que ya sabemos hasta ahora. Siempre hay alguna compi nueva que se va agregando al grupo y de verdad encantada de teneros conmigo. Gracias a todas por seguir aumentando esta familia que tenemos tanto aquí en esta comunidad como también en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Para todas las nuevas que os vais apuntando y también un poco para las que estamos más metidas en este mundo de la muñequería, pero que está bien recordar algunos pequeños truquis y unos pequeños tips, vamos a hacer desde el paso 0 la muñeca completa. Mirad, vamos a necesitar un tejido de algodón que no sea elástico, un tejido de loneta, popelín o similar. Vamos a tomar como referencia la trama del hilo, que es la parte de la orilla. Esta es la parte que nos da la dirección del hilo. También tenemos unos puntitos que por este lado se ven como muy planchados y por este lado se ven como si tuviesen pinchitos. Por esta parte es el derecho y la parte del pinchito del revés. Vamos a colocar nuestro tejido por la parte del revés y en la dirección del hilo. Para no estropear mucho tejido, porque los materiales son muy caros, vamos a hacer unos pequeños tips y unos pequeños truquis que yo siempre comparto con vosotras y que yo llevo haciendo desde siempre. Ya sabéis que soy profesora de corte y confección y que el tema de patrones lo tengo como muy al día. Intento utilizar patrones para medir al mínimo el tejido y estropear lo menos posible. Bien, pues vamos a utilizar ahora nuestros patrones. Mirad, vamos a tomar la pierna y la vamos a poner en la dirección del hilo. El hilo va hacia aquí. Esta es la trama. Bien, como os comentaba, la dirección del hilo es esta, hacia arriba o hacia abajo. Esa es la trama que tenemos que respetar. Bien, pues ahora es tan fácil como coger nuestra piernecilla y colocarlo de manera que tengamos más cerca de lo que es la orilla y así podamos utilizar el tejido exacto, el que nos hace falta. Marcamos por todo el contorno y esto lo vamos a hacer con todas las piezas. La marca tiene que ser lo más exacta al patrón, porque si nos movemos un poquito el patrón ya no nos queda igual. Bien, pues ya que tenemos marcadas todas las piezas, lo que vamos a hacer es poner doble nuestro tejido. La parte de la cara, como ya os comenté, vamos a hacerle orejitas. Entonces,
para que nos resulte más cómodo, os comento que si no queréis orejitas no pasa nada, seguís el trazo de la parte interior y os quedaría la cabecita redondita, ¿veis? Sin ningún problema. Si queréis con orejitas la dejáis, y las orejitas van situadas de forma que la parte más cortita es la parte de la barbilla y la parte más grande es la parte de los ojitos. Aquí irían los ojos, la nariz y la boquita en esta posición, no en esta, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a doblar nuestro tejido y vamos a recortar la tela. Mirad, así, de esta forma, la verdad es que ajustamos muchísimo mejor el tejido. Esa es mi opinión. Voy a poner unos alfilerillos y vamos a recortar. Después, con todos esos trocitos que nos van quedando por dentro, lo que vamos a hacer va a ser simplemente utilizarlos para hacer la técnica del bolsillo, para coser algún trocito que queramos ponerle por la parte de dentro de la cabecita, o lo guardamos y seguramente que en otro momento será útil volverlo a utilizar. Ahora os voy a decir cómo vamos a coser estas piezas. Mirad, las piernas las vamos a coser desde aquí con el margen de costura. Voy a intentar que lo veáis bien. Desde aquí vamos a coser desde el margen de costura, vamos a dar toda la vuelta hasta aquí, daremos un retroceso, saltaremos, daremos un retroceso y finalizaremos aquí, justo también con el margen de costura incluido. La otra piernecilla igual. La cabeza la vamos a coser completa porque la vamos a partir por la parte de atrás, le haremos una abertura, pero lo marcaré por la parte del revés. Los bracitos pues coseremos desde un lateral, daremos toda la vuelta a todo el bracito y finalizaremos siempre haciendo retroceso. El otro bracito exactamente igual, y el cuerpo lo vamos a coser desde la parte de aquí arriba, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí en este lado para rellenarlo por la parte de arriba. Yo voy a coser toda esta máquina y vuelvo. Os recuerdo el pespunte de la máquina, el más pequeñito que tengáis. En mi caso es el 2,5. Mientras lo tengamos más pequeño seleccionado, mientras seleccionemos el más pequeñito, no correremos el riesgo que cuando vayamos a rellenar nuestra muñeca se nos abran las costuras. De esta forma van a quedar perfectos. Voy a coser todo esto, vamos a recortar y ahora voy a volver a explicaros cómo se cosen estas piernas. En los patrones tendréis una pieza que se llama puntera. Muchas de vosotras habéis hecho ya muñequitas conmigo, de las que se quedan de pie con los deditos humanos y descalzas. Para ellas tengo esta puntera, que yo le llamo así, pero en realidad es un patrón para que nos salgan los deditos lo más iguales posibles. Ya os comento cómo vamos a utilizarla. De momento voy a coser todo esto, recorto y vuelvo rápido. Compis, no sé si lo he explicado bien antes, pero la cabecita tenemos que coserla por la parte exterior de la carita, no por la parte interna. Tenemos que coserla dando la vuelta por todo el contorno de las orejitas. Seguiremos subiendo por la parte de arriba, volveremos a hacer el contorno de la otra orejita y finalizaremos en el otro lado, da igual donde empecemos, pero tenemos que hacerlo por la parte interior, porque cuando tengamos rellena esta parte de las orejitas tendremos que cerrarla a mano. Entonces ahora cuando cosamos la cabeza hay que coserla por la parte exterior, que no sé si lo había dicho. Bueno, pues ya tenemos cosidas las piernecillas. Después hay que plancharla para quitarle las marcas de bolígrafo borrable. Mirad, vamos a abrirlas de esta manera y vamos a hacer coincidir la costura de arriba con la costura de abajo. Muy fácil, se coge con un alfiler y nos ayudamos, ¿veis? Si no lo conseguimos, pues vamos moviendo el tejido hasta hacerlo. No importa que pongamos las costuras abiertas, lo único que tenemos que tener cuidado para que no se nos quede muy grueso es que cada una de las costuras vayan para un lado diferente. Mirad, de esta manera queda perfecta, ¿veis? Ahora, una vez que ya la tenemos así, vamos a colocarle nuestra puntera, ¿veis? De esta forma. Mirad,
aquí iría el dedo gordito en esta parte de aquí y aquí iría los dedos más chiquitines, y en el otro lado lo vamos a hacer a la inversa. Si en esta ocasión, esto lo voy a tirar, si en esta ocasión lo hemos hecho por aquí, por esta parte, en la otra piernecilla lo tenemos que hacer al sentido contrario. Mirad, volvemos a hacer igual, abrimos nuestra costura, unimos las dos piezas, cada una que mire para un lado diferente. Estas costuras no deben quedar gruesas, ¿veis? Así. Y ahora aquí tenemos la marca que teníamos hecha desde el principio, y ahora en vez de colocarlo así, lo colocamos así, y tal cual lo tenemos, tal cual marcamos, de esta forma, y de esta forma le haremos la misma, tendrá la misma forma una que otra, ¿veis? Y quedarán exactamente iguales, preparaditas para cuando hagamos nuestros piececillos, que cada uno miren para un lado, ¿veis? Estos serían los dedos pequeños y esos serían los dedos más gorditos. Mirarían así, en esta posición. Voy a coser estos dos pespuntes y vuelvo, y así lo veremos con más calma. Bueno, pues ya está. Ahora solo nos queda quitarle todos estos hilillos y recortar el exceso de costura. A mí me gusta utilizar la tijera de zigzag, si no tenéis no pasa nada, se corta con tijera normal y ya está. ¿Veis? Cortamos toda la parte de la puntera que le habíamos hecho y ya nos quedará la forma del pie. Pues ya está, así lo tenemos. Yo voy ahora a planchar, mirad, ¿veis? Así quedan los dos piececillos mirando cada uno para un sitio, y además están en la misma sintonía, en la misma medida, que eso es lo que nos interesa. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser plancharla, estas piernecillas y todo el resto de las piezas, para quitar el bolígrafo borrable, y vamos a rellenar. Las piernas se rellenan normal, con un rellenador y poco más. Os iré dejando enlaces de diferentes vídeos. Y el cuerpo, la única diferencia es que el cuerpecillo lleva un palito dentro, pero vamos, por lo demás absolutamente nada. Vamos a rellenar las piezas y vuelvo rápido.